Ya estamos casi en el final de esta temporada de las lecciones de la escuela sabática y quiero felicitarlos y animarlos a seguir conectándose con nosotros todas las semanas. En esta ocasión vamos a abordar un tema muy interesante. Se llama la fe del pacto. Sean todos muy bienvenidos. Que Dios les bendiga. Es bueno poder reencontrarnos otra vez en un nuevo capítulo de las lecciones de la escuela sabática, ya en la lección número 12. Les felicitamos y les animamos a continuar asistiendo a esta programación y profundizando en el tema tan importante del pacto. En esta ocasión con dos invitados, un rostro ya conocido, Pastor David, usted es profesor de la Facultad de Teología del área de Teología Aplicada. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Un privilegio poder estar aquí en el estudio de la lección de la escuela sabática. Y también nos acompaña un joven, él es estudiante del 5º año de teología. Luis, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Pastor, por la invitación en esta tarde y agradezco también estar acá junto a ustedes. Él está en la etapa ya culminante de su carrera, listo para salir al servicio, ¿no? En la iglesia, al campo de labor. Queridos amigos, queremos darles una vez más la bienvenida. Nos sentimos muy gratos de estar conectados con ustedes por medio de esta programación que se realiza aquí en la Universidad Adventista y que llega por medio de este programa semana a semana. Y queremos invitar también la presencia del Señor para que Él nos dirija por medio del Espíritu Santo en el estudio de esta semana. Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tenemos este privilegio de conectarnos contigo, Señor, y con nuestros amigos que siguen esta programación todas las semanas para estudiar tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y que podamos ser edificados por esta palabra de vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias un texto que es iluminador para abordar la temática del día de hoy. Se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas 3, 11. Y dice así: y porque por la ley nadie se justifica ante Dios, esto es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hemos hablado durante esta temporada acerca de la importancia de la fe, pero hoy queremos profundizar un poco más. La fe es la clave, dice aquí. El justo vive por la fe. Y Luis, quiero comenzar contigo. ¿Por qué el Evangelio, la Biblia nos presenta la salvación como un regalo? ¿Por qué la Biblia no nos habla acerca de lo que podemos hacer para obtener la salvación? ¿Por qué es un regalo? ¿Por qué no podemos nosotros pagarlo? Muy bien. En primera instancia me gustaría poder referirme al concepto específicamente de lo que usted nos estaba mencionando. Tiene que ver con la salvación. Y para ello me gustaría ir a un texto bíblico. Me gustaría que fuésemos al Antiguo Testamento, en Isaías, en el capítulo 55, versículo 1. Yo quiero leerlo en esta tarde. La palabra del Señor dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, venid, comprad, sin dinero y sin precio, vino y leche. Interesante este versículo bíblico porque nos introduce y nos hace entender la misericordia de Dios. Dios nos perdona, pero también ofrece una salvación que es completamente gratuita para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la salvación es un regalo, es una dádiva. Ahora, interesante también poder mencionar lo que dice Pablo ahí en Romanos. Vamos a buscar en la palabra del Señor, en Romanos, en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Por favor, vamos a ir a la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23 confirma esto tan importante de la salvación y dice:
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, acá nos dice que el pecado conduce a la muerte. Y también menciona, y dice el texto bíblico acá, Pablo es enfático, dice que el regalo de Dios es la dádiva, es la vida eterna. No la merecemos, no podemos ser justos por nuestros propios méritos, pero vemos acá inserto el apóstol Pablo nos dice claramente que la salvación es un don gratuito. Muy bien, Luis. Ahora, David, que sea gratis para nosotros, que sea un regalo para nosotros, ¿significa que no costó nada o que no cuesta nada? Bueno, no todos los regalos son gratis o todos los regalos tienen un precio. Cuando a ti te invitan a un cumpleaños y llevas un regalo, a ti te costó. Lo vas a obsequiar. A la persona que lo reciba no le va a costar nada. Pero esto tuvo que alguien pagarlo. Cuando Dios nos otorga la salvación, absolutamente es un regalo, como bien decía Luis. Es algo que no merecemos, que Dios nos lo entrega gratuitamente. Pero Cristo tuvo que pagar ese regalo. Había un precio, fue su vida. Él murió para que nosotros podamos ser salvos. La salvación, sin lugar a duda, es un regalo que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, es un regalo que no podíamos pagar nosotros, era algo que no podíamos obtener bajo ningún precio. Como seres humanos no podíamos en ningún caso compensar el valor de la vida eterna, de la salvación, pero Cristo pagó con su propia vida. Y gracias a ese acto de desprendimiento, de bondad, de amor, nosotros podemos recibir esa salvación como un regalo. Entonces, ¿por qué perderse ese regalo? ¿Por qué rechazar el don de la salvación? Es una pregunta que también deberíamos responder cada uno en su corazón, digamos. Ahora, ¿podía morir para pagar este precio de la salvación de la humanidad cualquier ser? ¿Podía ser una persona? A lo mejor una persona santa, buena, podría ser un ángel que dando su vida o sacrificándose por nosotros pudiese darnos salvación. ¿Por qué tenía que ser solo Jesús? Bueno, muchas personas se han preguntado eso. ¿Por qué tuvo que venir Jesucristo a morir? ¿Acaso no podía ser algún ángel? ¿No podía enviar a algún otro representante? Es interesante lo que Juan dice con relación a esto. Cuando Juan, en el capítulo número 1 de su evangelio, explicando, algunos dicen la creación, pero esta nueva creación, ¿no es cierto? En el capítulo 1, verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Jesucristo, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Jesucristo poseía la vida, Él nos otorgó la vida. El mismo apóstol Juan, ahora escribiendo en Primera de Juan, en el capítulo 4, ya casi al final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, y el versículo, capítulo 5, versículo número 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene la vida tiene al Hijo, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, que la vida está en Cristo Jesús. Solo la vida de Jesús podía entregarnos a nosotros vida eterna. Cualquier otro ser, aunque no haya cometido pecado, aunque haya sido una persona excepcional, no importa cuán bueno haya sido, su vida no era eterna. Solo Cristo, que tiene la vida eterna, porque Él siempre fue Dios, nunca fue creado, es eterno por siempre, podía otorgarnos a nosotros esta posibilidad de vivir eternamente. Qué interesante, es decir, no había otro ser singular como Cristo que pudiese haber sido ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. Solo Él, que integraba, ¿no?, la fusión de la naturaleza divina y la humana, podía finalmente ser la ofrenda perfecta por nuestro pecado. Bueno, hay muchas implicancias en todo esto, pero hoy no alcanzamos a resolver algunas inquietudes que van saliendo respecto a estas temáticas, ¿no? Sin embargo, yo quisiera ir a una recapitulación
Luis, quería pedir tu ayuda en esto. Abraham es un personaje que está muy relacionado con toda la temática que hemos estudiado respecto del pacto. Fue uno de los primeros depositarios de ese pacto de Dios con la humanidad, el pacto de amor y salvación. Y además es mencionado mucho en el Nuevo Testamento, es el personaje del Antiguo Testamento más mencionado en el Nuevo Testamento. Quizá recordar para nuestros amigos y reafirmar por qué a Abraham realmente se lo llega a presentar como un héroe de la fe. ¿Qué aspectos hacen que Abraham sea considerado el padre de la fe, el representante, digamos, por excelencia de una persona que cree realmente en Dios y entra en sus promesas? Bueno, para poder comprender el contexto inmediato que nos presenta también la Biblia, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, me gustaría que fuésemos juntos a la palabra del Señor ahí en Génesis, capítulo 15, versículo 6. Yo quiero leer este texto bíblico que es maravilloso para poder comprender cómo Abraham fue justificado por la fe. Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice la palabra del Señor: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí nosotros vemos un ejemplo de la justificación por la fe, ya desde el Antiguo Testamento. Pero esto está íntimamente relacionado con el Nuevo Testamento. Usted lo acaba de mencionar, querido pastor. Acá nosotros vemos que hay una relación con el apóstol Pablo. Pablo lo menciona también en Romanos, en el capítulo 3, versículo 4. También lo presenta en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 6. Y solamente una vez lo menciona Santiago, en el capítulo 2, versículo 26. Pero me gustaría poder ver un poquito esa línea de los héroes de la fe. Y me gustaría que fuésemos juntos para el Nuevo Testamento y lo que Pablo nos menciona ahí en el libro de los Hebreos. Vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11. Específicamente el versículo 8 quiero leer y luego voy a leer el número 11 y el 12. Dice la palabra del Señor: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Luego menciona el versículo 11, acá viene algo interesante. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió poder para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y ya el versículo 12 dice: por lo cual también de uno, y ese ya muerto, en cuanto a esto salió una descendencia como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué maravilloso el texto bíblico, poder leer estas palabras Muy acá. descriptivo, ¿no? Exacto, es tremendo, es maravilloso. Aquí nosotros vemos que el concepto fundamental, aquí vemos la fe de Abraham. Abraham creyó, y al creer, ese acto de fe hizo finalmente de que fuese contado como justo. Es maravilloso esto, es extraordinario, porque aquí vemos la justificación por la fe. Así es. Abraham conectó con la justicia divina por medio de su fe. Por eso dice el texto: creyó Abraham a Jehová. Ahora hay algo más aquí, ¿eh? Dos cosas más que quisiera destacar. Una tiene que ver con la forma en que Dios salva. Algunos piensan de que Dios ha salvado de distintas maneras a través de la historia, en distintas dispensaciones, creen algunos, ¿no? Y que en algún momento Dios puso como condición la obediencia a la ley y la salvación era por obras, dicen algunos. Yo no creo eso. Aquí claramente nos está diciendo la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos reitera: no, Abraham creyó a Dios, fue por fe otra vez, ¿no? Y el segundo aspecto que quiero destacar tiene que ver con la fe de Sara, dice, ¿no? Es decir, no fue solo la fe de Abraham, sino también la de su esposa. La fe es algo que se puede compartir y se puede desarrollar, ¿cierto, David? Así es. La fe, eso es lo hermoso de la vida cristiana, que Dios ha provisto todos los medios para que nuestra vida cristiana se desarrolle. Al igual como Sara percibía la fe de su esposo y de alguna forma ella también experimentó esta fe, esta confianza, nos pasa a nosotros cuando nos rodeamos de personas que tienen confianza, que tienen fe, personas que acreditan en lo que se está diciendo.
entonces nosotros también ejercemos esa fe, también empezamos a creer. Nos ayuda, digamos, Nos ayuda. nos motiva. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, de alguna manera el Señor ha dejado la palabra, porque la Biblia está llena de relatos de fe, relatos de hombres un hombre que era ciego y va donde el Señor para que le haga ver, y el Señor le dice, ¿crees? Sí, creo, Señor. Y el Señor le restaura la vista. Y entonces cuando nosotros leemos esta historia de estos paralíticos que caminan, estas personas que estaban enfermas y que retornan a la salud, nos damos cuenta que es posible creer en la palabra de Dios. Así que la fe se desarrolla por esta lectura serena de la palabra del Señor, este conocimiento cognitivo de que Dios puede tornar las cosas más complicadas y solucionarlas. Ahí se desarrolla la fe, en la palabra del Señor. Y luego, eso que yo voy recibiendo de la palabra de Dios, que es algo vivo, no es un conocimiento, digamos, meramente intelectual, yo lo puedo aplicar a mi vida. Y entonces eso comienza a desbordar mi propia vida y puedes transmitirse a otras personas. Yo estaba recordando algunas imágenes que están en la Biblia, por ejemplo, esos hombres que llevaron a su amigo y lo metieron por el techo, ¿verdad? Cuando uno lee San Marcos capítulo 1, y dice el texto, y al ver la fe de ellos, es decir, como que la fe la compartían, todos creían. O recuerdo yo las palabras del apóstol Pablo al carcelero de Filipo, cuando le dice, cree y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, tu fe, como padre de familia, tú la puedes llevar a tu hogar y tu familia también puede conectarse con esta fe, desarrollar su fe y ser salvos todos, ¿no? Y ese es un desafío de nuestra vida cristiana. En otras palabras, esa es la manera que Dios ha escogido para poder distribuir el evangelio a todo el mundo. Personas de fe pueden comunicar este evangelio de fe. Por lo tanto, en la medida que yo dedico tiempo cada día a leer la Biblia, a fortalecer mi vida cristiana con su palabra, voy a ser un instrumento para que otros también confíen al ver el testimonio de fe. Y eso, para cada uno de nosotros, es un desafío con una tremenda responsabilidad. Así es un privilegio poder creer y permitir que Dios desarrolle en nosotros la fe por medio de la palabra, por medio de una experiencia viva con Dios. Y bueno, así es. Este tema es muy relevante, muy importante para nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Pero necesitamos hacer un breve alto y ya volvemos. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Después de este breve espacio ya estamos de vuelta para seguir profundizando en la temática la fe del pacto. En el pacto hay una forma de vivir el pacto y es por medio de la fe. Y en eso hay un tesoro, hay recursos ilimitados, ¿no? En la fe. Bien, David, estaba leyendo y recordando un concepto teológico, pero que nos ayuda a comprender una enseñanza de la Biblia relacionada con la justificación. ¿Qué significa que la justicia nos sea imputada, la justicia de Cristo nos sea imputada o nos sea acreditada en nuestro favor? En términos simples, ¿no? ¿Qué involucra esto de que la justicia de Cristo nos sea imputada? Bueno, esta terminología que la teología ha tratado de precisar, ¿no es cierto? Que la justificación como un acto declaratorio, donde Dios nos declara justo, está el texto base de esta doctrina, lo podemos encontrar en el texto que leyó en el Antiguo Testamento Luis y que lo encontramos citado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 4 y el versículo 3. No es el único lugar, pero aquí está mencionado en una forma muy, muy categórica. Dice, porque
¿Qué dice la Escritura? Refiriéndose al libro de Génesis 15:6. Porque ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue acreditado como justicia. La justificación o el perdón. La justificación es una palabra que claramente se puede traducir como simplemente perdón. El perdón de Dios es algo que Dios nos otorga como un acto declarativo. No es que nosotros seamos buenos, sino que Él nos declara buenos. Es como cuando un presidente hace que una persona que está en la cárcel y que merecía estar ahí 100 años en la cárcel, el presidente, en algunos países eso acontece, tiene la capacidad de indultar a una persona. Entonces esa persona sale de la cárcel y ahora está libre, está indultada. Quizás alguien que recibió la conducta equivocada de este preso puede en su casa perdonarlo. Y a lo mejor un cristiano experimentó el dolor que este hombre produjo y en su corazón dijo, lo voy a perdonar. Pero su perdón no hizo que este hombre saliera de la cárcel. Pero el presidente de la República tiene la autoridad de sacar a esta persona de la cárcel, la indulta. ¿Esto significa que el culpable, que este hombre que estaba en la cárcel, no hizo eso malo? Claro que lo hizo, pero él lo declara ahora libre. Eso es lo que Cristo hace con nosotros cuando nos perdona. La justificación es un acto declarativo. Aquí yo tengo una cita de un teólogo adventista europeo, Boucher. Él falleció hace algunos años y él escribe, para mí es algo muy, muy interesante. Él hace 4 declaraciones aquí con relación a qué es la justificación. Y él dice, la justificación es un acto declarativo o forense que reside en Dios y no un efecto que se realice en el hombre. Segundo, él dice, la justificación es un acto inicial y no consecutivo a la regeneración. Es decir, que nosotros somos justificados y no previamente regenerados. La justificación es primero, después la regeneración. El punto de partida. El punto de partida. Por eso dice un punto inicial. Número 3, la justificación es un acto absoluto y no progresivo. No es que estamos constantemente o que el Señor nos va progresivamente justificando, sino que a la primera justificación es absoluto. Correcto. Y último, 4 dice, la justificación es un acto continuo y no intermitente. No es que yo estoy justificado y mañana dejo de ya estar no. justificado. Es un acto continuo. Pero termina, él agrega y dice, la justificación no es un acto que se realice solo una vez, sino que hasta el término de nuestra vida moral es condicional y necesitamos constantemente estar siendo justificados diariamente. Es decir, es un proceso del cual no salimos si nos mantenemos aferrados al Señor y en el cual progresamos. Amén. Y crecemos y somos llenos cada día más. Qué linda noticia saber de que a pesar de que somos culpables y merecemos la condenación y la muerte eterna, el Señor en su misericordia nos ha declarado justos, nos ha declarado sus hijos y Él no nos negará si nosotros asumimos esa condición de hijos, recibimos sus favores. Ahora, ¿cómo nosotros, quizá poniendo algunos ejemplos, podemos acceder a todas estas bendiciones? Ya hablamos de las bendiciones que Dios dio a Abraham, de la bendición de la justificación, del perdón. ¿Cómo nosotros, cómo nuestros amigos pueden de manera práctica quizá buscar esto y vivirlo, ¿no? Vivir las bendiciones, la abundancia de la vida de fe en el pacto. Yo no sé quién quisiera aportar. Sí, Luis. interesante lo que usted está mencionando, pastor, también, lo que el pastor Victoriano también ha mencionado, es muy relevante. Sin duda alguna, las promesas del Señor son para todos aquellos hijos que creen en Él. Y la fe del pacto tiene que ver mucho con esto. Yo hay un texto bíblico que acá quiero mencionar en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 20. Nos lleva a entender
el por qué nosotros necesitamos aferrarnos de las promesas de Dios. ¿Qué nos dice el versículo 20? Porque las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son válidas para todos aquellos que creen en Él. Por lo tanto, acá el texto bíblico lo que nos dice Pablo es que nosotros debemos apropiarnos de estas bendiciones, aferrarnos completamente, depender de nuestro Creador y entender de que Él nos salva, una salvación completamente gratuita y que está dispuesta para que nosotros podamos tomarnos y aferrarnos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Luis. Y en estas promesas hay aspectos trascendentes, pero también de la vida cotidiana. Es decir, Dios tiene miles de promesas para sus hijos en esta carta de amor que es la Biblia. Y tiene promesas relacionadas con el perdón, con la salvación, con la justicia, pero también con cuestiones de la vida diaria, la salud, ¿cierto? Dios nos quiere ayudar también, inclusive, a ser prósperos en lo material. Y no hablo con esto de grandes riquezas, pero sí llevar una vida bien administrada, por ejemplo. Dios quiere darnos sabiduría para que sepamos administrar nuestra vida y tengamos tranquilidad, tengamos también los recursos necesarios para bendecir a otros, etc. Y así, en tantas cosas, la inteligencia, ¿no? A uno le da alegría cuando los hijos, por ejemplo, avanzan en su proceso formativo y uno dice, esto no es casualidad, son dones, son bendiciones de Dios, que Él las da no por un mérito que nosotros tengamos, sino porque nosotros hemos entrado a un pacto y tenemos una relación con Él, somos hijos y Él nos tiene entonces estas promesas. ¿Qué otra cosa podríamos agregar respecto a cómo se pueden hacer nuestras estas bendiciones y estas promesas? La justificación por la fe, nosotros recibimos el efecto de este perdón de Dios porque Cristo ha muerto en la cruz. La muerte en la cruz de Cristo no solamente hace posible el perdón, sino también Dios quiere que al mirar su sacrificio, nosotros sintamos y queramos estar con Él. Aquí dice en el 1 de Juan, capítulo número 4, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El contemplar a Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace que nuestro corazón se llene de fe, de confianza. Al ver a Jesús resucitado, muerto y resucitado, nuestra fe se fortalece. Es aquí, en el sacrificio expiatorio de Cristo, es como el corazón se llena de fe. El dedicar tiempo a contemplar eso. Dice el versículo de Dios, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, tenemos a Cristo muriendo en la cruz. Su sacrificio hace posible que podamos recibir un perdón redentor, un perdón que trae la vida eterna para nosotros, pero ahora su sacrificio nos llena a nosotros, nos motiva a vivir una vida de entrega a Él. ¿Y vivimos para qué? Para amarnos los unos a los otros. Es decir, que el Evangelio nos salva y nos hace amigos de fe, amigos que vamos en busca de otras personas para que éstas también entren al reino de los cielos y que ya no solamente vivamos hoy creyendo en la justificación por la fe, sino que todos nuestros amigos un día podamos ser salvos de hecho, porque vamos a estar en el cielo, ya no por la fe, sino que con certeza, parados al lado del árbol de la vida, a la orilla del río que nos demuestra que Cristo tiene la vida para nosotros. Qué lindo, ¿no? Por medio de la fe podemos acceder a tantas bendiciones y llegar a tener la fe de Jesús, una característica de los hijos de Dios, especialmente en esta época de la historia, donde pareciera que la fe es una virtud un poquito olvidada, ¿no? Y es más fácil desconfiar y dudar de todos. Sin embargo, en ese contexto de oscuridad, el Señor nos llama a tener fe, primeramente en Cristo. Y hago eco de las palabras del texto que leyó Luis, dice que
Todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. La garantía de las promesas de Dios está en la persona de Jesús. Ya se nos terminó el tiempo, son temas mucho más amplios, pero necesitamos terminar, respetar el horario. Quisiera pedirle a Luis que pudiese terminar con esta oración, orando por nuestros amigos y por cada uno de nosotros, para caminar en la dirección de vivir esta experiencia de fe en el pacto. Muy bien, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias porque tú nos has permitido poder estudiar tu palabra en este momento. Queremos rogarte que tu Santo Espíritu pueda hacer con cada uno de nuestros amigos que está viendo esta programación, que tú puedas bendecir también a cada una de sus familias a la cual representan. Bendice nuestras vidas también. Quédate con nosotros. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque podemos vivir por la fe. Gracias porque somos justificados, porque tú eres nuestro sustituto, porque tú moriste en la cruz para poder redimirnos. Gracias, mi Dios. Oramos y pedimos todos estos favores en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Amén, amén. Quiero agradecerles por haber estado en este programa, ya la lección número 12. David, muchas gracias, muchos cariños a tu familia y gracias por aceptar la invitación otra vez y haber estado con nosotros. También agradecer a Luis, que Dios te bendiga, esperamos no sea la única oportunidad que nos acompañes. Y queridos amigos, estamos cerca del fin de esta temporada. No te pierdas la oportunidad de abrir la palabra de Dios, de profundizar en sus enseñanzas y seguir deleitándote y profundizando tu vida espiritual por medio del estudio de este tema acerca del pacto y en este caso puntual en la vida de fe en el pacto. Que el Señor te bendiga. Te mando un abrazo desde la Universidad Adventista de Chile.